Padre, te damos gracias. Hace un momento cantábamos, porque tú vives, triunfaré mañana. Y porque tú resucitaste, Señor, tú nos garantizas a nosotros que cualquier enfermedad nuestra, conforme a tu voluntad y a tu poder, será sana, Señor. Por eso yo coloco delante de ti toda situación que estemos viviendo como personas, como familia, Señor. En el nombre de Jesús, si es enfermedad, tú eres nuestro sanador, Señor. Si son situaciones familiares, las colocamos delante de ti para que tú mismo seas tomando control de cada situación y conforme a tu voluntad respondiendo a cada una de ellas, Dios. Queremos, Señor, decirte que tú eres el que tienes el control de nuestras vidas, el control de nuestras casas, el control de todo cuanto hagamos y digamos, Señor. Y que a través de tu Espíritu Santo, tú nos das el discernimiento para poder escoger las mejores cosas. Por eso en este momento también colocamos decisiones que habremos de tomar en esta semana. Te pedimos, Padre, para que seas tú en cada una de esas decisiones tomando el control y que sean las decisiones que sean movidas por tu voluntad, Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en este precioso momento por tu palabra. Oramos para que sea tu Espíritu Santo ministrando en este tiempo y que tu palabra sea viva y eficaz y acorde a los tiempos que vivimos. Gracias te damos, Señor. Nos colocamos en tus manos pidiéndote dirección de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí, lo debía hacer al principio, pero lo hago ahora. Un saludo a todos ustedes, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles que tengan, mejor dicho, el resto del día lleno de su presencia. Como decía Ricardo hace un momento, el tema de este mes es el poder de la resurrección. Pero hoy vamos a compartir un tema que he titulado La resurrección y la vida victoriosa. Oye bien, la resurrección y la vida victoriosa. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice en el capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si nosotros comparamos a todas las personas que se han levantado en la humanidad, en el transcurso de la humanidad desde Adán hasta nuestra época, quizás no hay un hombre más victorioso que el mismo Señor Jesucristo. No lo hay. Hay personas pensantes, hay personas que marcaron un hito en la historia de la humanidad, pero no hay alguien más sobresaliente que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Pero miremos algo de cómo transcurrió el ministerio del Señor Jesucristo, empezando por su nacimiento. La Biblia dice que en el momento de nacer, Herodes lo andaba buscando para matarlo. Debido a esa circunstancia, los padres de él, José y María, se volvieron migrantes y tuvieron que vivir un tiempo en Egipto guardándose de la persecución de Herodes. Cuando ellos regresan, se instalan en Nazaret. En Nazaret crece el Señor Jesucristo y comienza su ministerio. Pero cuando comienza su ministerio, las personas decían unos a otros despectivamente, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando lo oían predicar, decían, ¿no es este el hijo del carpintero?
de una manera despectiva hablaban de él. ¿No es este el hijo del carpintero? Cuando él comenzó a formar su equipo de trabajo y reunir a sus discípulos, inicialmente eran como 4 o 5, luego 70, y de los 70 escogió a 12 que tenían características interesantes, empezando por Pedro, un impetuoso. Luego escogió a un ladrón y lo puso de tesorero de su ministerio. Escogió a un guerrillero, a Simón el Celote. Y así escogió a 2 hermanos, a los hijos de Zebedeo. 2 hermanos que solamente estaban pensando en figurar, porque la mamá les dijo: cuando estés allá arriba, que uno se sienta a la izquierda y el otro a tu derecha, Señor. Y así sucesivamente, Él escogió a sus discípulos y nos podemos nosotros imaginar, bueno, escogió mal. Tuvo que haber escogido personas preparadas, pero escogió fue a pescadores y gente que estaba haciendo cualquier otro oficio, menos en el oficio de estar allí en el templo o qué sé yo, en los lugares allí debatiendo y confrontando ideas. No, Jesucristo escogió a personas del común, tal y cual como somos cada uno de nosotros. Cuando siguió con su ministerio, ¿verdad? El Señor Jesucristo empezó a ganarse la antipatía del pueblo de Israel. Sanó a leprosos, le dio vista a los ciegos, paralíticos se levantaron y caminaron, resucitó a muertos, pero cuando le tocó enfrentarse a las autoridades, ninguna de esas personas pudo estar a su lado, afirmando quién era el Señor Jesucristo. Cuando lo apresaron y lo mandaron al palacio de Caifás y lo devolvieron a Pilatos y así andaba de un lado a otro, ninguno de sus discípulos le acompañó. Y el que más cerca estuvo de él, le negó 3 veces. Cuando murió o estaba colgado en la cruz del Calvario, ese Cristo colgado en la cruz, ¿quiénes estaban? Su madre, otras 2 mujeres y su primo Juan, más nadie. El resto se había escondido. ¿Sabe? Con base en esto podemos decir, bueno, ¿y ese es un ministerio exitoso? Pero ¿sabes en qué radicó el éxito del ministerio del Señor Jesucristo? El éxito del Señor Jesucristo no radicó en todas las cosas negativas que les he mostrado, sino en su muerte y en su posterior resurrección. Allí fue donde radicó el éxito del Señor Jesucristo. Cuando empezó el libro de Hechos de los Apóstoles, que los discípulos empezaron a predicar y muchas personas llegaban a los pies de Cristo, ¿sabe? Hubo en el Sanedrín una reunión y alguien en el Sanedrín, un sabio de esos, dijo lo siguiente: esperen un momentico. Y empezó. Se levantó Teudas. Teudas logró captar un grupo interesante de personas, pero cuando él murió todo se desvaneció. Se levantó y pasó lo mismo, lo mataron y se esfumó su grupo. Y termina la frase este hombre diciendo: esperemos a ver qué pasa, no sea que estemos luchando contra Dios. ¿Sabe? Eso pasó 2000 y pico de años. Nietzsche, un pensador, dijo de 1870 por allá, dijo: en 100 años
se habrá acabado el movimiento cristiano. Pues ya pasaron los años, Él se murió y cada día hay más personas que siguen creyendo en Cristo. Pero gracias a ¿qué? Al poder de su resurrección. Porque Pablo también dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra prédica. Y hoy quiero decirles, ¿cómo podemos obtener nosotros una vida victoriosa a través de su resurrección? Bueno, hay acerca de unas más de 10 razones, pero por causa del tiempo solamente voy a hablar de 3. Quizás las básicas, las más importantes. Y la primera es que por su resurrección hemos sido justificados delante de Dios. La palabra dice en Romanos 4:25, el cual, Pablo refiriéndose a Cristo, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La misma palabra dice, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos se desviaron, todos pecaron. Y cuando nosotros hablamos de justificación, estamos hablando de la justicia de Dios obrando en el ser humano. Estamos hablando de eso. Y cuando nosotros, Pablo nos está diciendo, oye, que Cristo murió pero resucitó para nuestra justificación, está diciendo que con su resurrección, Él le puso punto final al juicio que a causa de nuestro pecado había delante del trono de Dios. Él nos justificó delante del Padre y al justificarnos a nosotros delante del Padre, entonces sí podemos decir lo que en el libro de Hebreos el autor dice, que Cristo abrió un camino y podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Gracias a qué? A su resurrección. Antes, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes hacían cualquier cantidad de sacrificios. Todos los días era sangre que se derramaba en el altar. Todos los días era sangre. Y solamente una vez al año, el sumo sacerdote, y después de haberse purificado, tenía acceso al lugar santísimo, una sola vez al año. Pero hoy, gracias a la resurrección de Cristo y gracias a que somos justificados por ella, nosotros podemos acercarnos a Él en cualquier momento. Hoy estamos delante de la presencia de Dios, gracias a la resurrección de Cristo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que la justicia de Dios obrara en nosotros. ¿Sabe? Ese fue el Cristo. Él se colgó porque allí en el madero, cuando los clavos taladraron sus manos y sus pies, estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Cuando Él se colgó, por eso dice la Escritura que en el momento de morir el cielo se oscureció. Todo fue una densa nube bien oscura que cubrió toda la tierra. Bueno, allí en ese instante era cuando Él estaba atrapando el pecado de toda la humanidad y estaba tomando Él ese pecado. Se hizo pecado por nosotros sin haber cometido pecado. Pero, oye bien esto. Entonces nosotros podemos decir, bueno, si Él se hizo pecado por nosotros, o sea, que ahora yo puedo hacer lo que quiera hacer, que ya yo soy libre de pecado. No. Esa no es la idea. Porque si Cristo se hizo justicia nuestra delante de Dios, hoy, para poder seguir siendo justificado por Dios, debo vivir, como dice la Biblia, como Él anduvo. Amén. En justicia y santidad de la verdad.
Esa debe ser mi manera de vivir. Si quiero tener una vida victoriosa, gracias a que Cristo me justificó delante de Dios, yo tengo que vivir conforme a los delineamientos que Dios quiere que yo viva. ¿Y cómo vivo? Bueno, pongo la mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. Amén. Mira lo que dice Efesios 2:18 y dice, gracias a Cristo, nosotros podemos acercarnos al Padre por medio de un mismo Espíritu. Gracias a ese sacrificio, al que nos hizo justos delante de Dios, hoy tenemos libre acceso a Dios. Hay algo interesante. Hoy la puerta está abierta. Amén. Hoy la puerta está abierta. Nadie puede cerrarla. El único que puede cerrar esa puerta soy yo. ¿Y cuándo la cierro? Cuando hago actos que vayan en contra de la voluntad de Dios. Pero de parte de Dios, la puerta siempre estará abierta para acercarnos a Él. Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, por su resurrección, nosotros tenemos una esperanza viva. Oye bien, una esperanza viva. ¿Cómo así, pastor? Bueno, mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer, oye bien, esa palabra es importante y esa palabra me habla a mí que en algún tiempo, ¿verdad? No habíamos nacido, ahora somos renacidos para una esperanza viva. Y ahí se cumple lo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas. Oye bien, no una que otra, todas son hechas nuevas. O sea, hemos nacido de nuevo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pedro aquí. Renacidos, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Sabe cuál es el corazón de todo el evangelio? El corazón de todo el evangelio es que Cristo resucitó de los muertos. Eso era lo que predicaban los apóstoles del Señor. Eso fue el primer sermón de Pedro, cuando Pedro se pone en el pórtico de Salomón, allí en la entrada del templo, y miles de personas que llegaron para la Pascua estaban allí escuchando de cualquier parte, y Pedro comienza a predicar, y su mensaje basó específicamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos a la iglesia en sus comienzos, la iglesia no hablaba de otra cosa. La iglesia solamente hablaba de la resurrección del Señor Jesucristo. Se han levantado, vuelvo y repito como al principio, muchos pensadores con grandes ideas, pero esos pensadores tienen su tumba en algún lugar. Y mucha gente que aún le sigue visitan esa tumba para recordar a aquella persona. Pero la tumba de Cristo está vacía. Cristo no está en la tumba. Así que no hay que hacer una romería a visitar la tumba de Cristo, porque esa tumba está vacía. Ahora, Cristo habita en nuestros corazones, que es lo más importante. No es cualquier pensador, no es cualquier pensador humano. Cristo está por encima de los pensamientos del hombre, ¿sabe? Y esos pensamientos de Cristo son los que me dan a mí una esperanza, un nuevo mover,
un sentido de que hay algo más allá de lo que cualquier pensador me puede a mí hablar acerca de este mundo. Cristo va mucho más allá. Mira, hoy las redes sociales están muy de moda. Tú abres cualquiera de las redes a las que ustedes tienen, ¿verdad? Yo, como soy viejo, mis redes son muy limitadas, pero los jóvenes, mejor dicho, hay cualquier cantidad, yo no sé ni cómo se llaman, pero cualquier cantidad, pero tú abres allí y lo primero que vas a encontrar es publicidad. Fulanito ofrece pantalones baratos, el otro ofrecen y ofrecen y ofrecen, y hay cualquier cantidad de ofertas en todas las redes porque ellos viven de la publicidad. De eso es que viven esas redes, se alimentan de la publicidad y vienen ofertas y ofertas y ofertas van y ofertas vienen. Pues quiero decirte algo, la mejor oferta que nosotros tenemos ahora no son los precios bajos de X o Y almacén. La mejor oferta que nosotros tenemos ahora se llama Jesucristo. Él no necesita estar metido en las redes ofertando, porque el Espíritu Santo se encarga de presentarnos a Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros renacimos, como dice la Escritura, para una esperanza viva, entonces el mismo Espíritu Santo de Dios se encarga de mostrarnos a nosotros todas las ofertas que Cristo tiene para nuestras vidas. Y cuando empezamos a mirarlas, nos damos cuenta que Cristo se constituye, en primer lugar, nuestro hermano. Amén. Nuestro amigo se constituye Cristo. Nuestro compañero. El Señor nos dijo, les dijo a sus discípulos, pero indirectamente nos las está hablando a nosotros: no los dejaré solos. Ahí está mi amigo, que en cualquier circunstancia puedo acudir a Él con la seguridad de que Él me dará un consejo para salir de cualquier situación complicada que yo esté viviendo. Una esperanza. Estoy enfermo, acudo a ese Cristo que cargó mi dolor, a ese Cristo que cargó mi enfermedad, a ese Cristo que un día me dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te van a negar. Si pasas por el fuego, no te van a quemar. Podemos acudir a Él. Esa es la esperanza viva que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso esa esperanza va más allá de cualquier expectativa de esperanza humana. Porque el Señor un día, ¿verdad?, con base en esa esperanza, le dijo a un hombre, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Esa es una promesa que se escribió 2000 años atrás, pero que hoy en día tiene tanta vigencia como al principio. Por eso es Cristo una esperanza de vida. Y por último, quiero compartirte algo: que por su resurrección está segura la nuestra. Amén. Por su resurrección está segura la nuestra. ¿Sabe? Qué triste sería el destino del hombre si solamente pensamos que nos esperan 80, 90, 100 años aquí en la tierra y después nada. ¿Sabe? Un día, hace mucho tiempo, cuando mi esposa y yo empezábamos en los caminos del Señor, nuestro pastor, que en ese entonces estaba más viejo que yo,
No le decíamos pastor, sino cariñosamente le decíamos viejo Víctor, porque no mentíamos, era viejo. El viejo Víctor nos decía: tranquilos, mijos, tengan paciencia, que en esta vida nosotros estamos practicando para la eternidad. Él siempre nos decía eso, estamos practicando para la eternidad. Hace poco se murió como de 98 años el viejo Víctor. Ese fue el primer pastor del cual nosotros aprendimos muchas cosas. Él nos enseñó cómo vivir una vida cristiana, cómo vivir una vida victoriosa. Y no nos sentaba a darnos una cátedra de Biblia, no. Frasecitas como esas eran suficientes para nosotros entender la trascendencia de ser un hijo de Dios. Nosotros no estamos aquí en la tierra simplemente para que años más tarde nos sepulten o nos quemen y nuestros huesos queden por ahí o los echen en tal parte y después los recuerdos unos cuantos años y después más nunca. ¿Sabe? Cuando mi padre muere, allá en Barranquilla la familia tiene un mausoleo. Cuando mi padre muere, el mausoleo ya estaba lleno y el más viejo en muerte era mi abuelo materno. Bueno, hay que sacar a ese cajón para darle cupo al otro cajón que entra y a este lo metemos en un nicho. Y cuando sacaron a mi abuelo, lo que quedaban eran unas tiritas de huesos ahí y solamente el cráneo. Esa es nuestra esperanza. ¿A eso queremos llegar nosotros? Hacer unos huesitos que trastean de un lado para otro, que ya no caben aquí y que está sobrándole el hueco y necesitamos ese hueco para que le dé espacio a otro y entonces a este lo vamos a meter en un cajoncito por acá. Ese es nuestro fin. Nuestro fin va más allá. Nosotros fuimos diseñados por Dios para una eternidad a su lado. Amén. Cuando Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, Dios los hace seres inmortales. Seres que no iban a ver la muerte, un Highlander. Ese era. Dios creó a Adán y a Eva así. Pero a raíz del pecado, la paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Y la muerte entró por causa del pecado. Pero allí no terminó todo. Eso no fue un fracaso para Dios. Porque antes de que ya Él constituyera a Adán y a Eva como seres humanos, ya el plan de salvación estaba listo. Para a través de Cristo restituir la idea original. Y la idea original es, querido hermano, tú y yo un día estaremos delante de la misma presencia del Señor, con Él eternamente allí en los cielos, deleitándonos con su presencia, gozándonos junto a los ángeles, cantando al lado de Él. Ese es nuestro destino final. Nuestro destino final no es un hueco aquí en la tierra, nuestro destino es un sitio allá en los cielos. Si lo crees, dale un aplauso al Rey. ¿Sabe? Hablando de esto, Pablo, que recibió una revelación muy especial, porque Pablo recibió una revelación de vida eterna, cual ningún otro apóstol o escritor de la Biblia ha recibido. Dice la Biblia que Pablo subió al tercer cielo y allí Dios le mostró cosas que le fueron prohibidas divulgar. Pero él en Corintios y en Tesalonicenses nos deja a nosotros un esbozo de lo que sería la eternidad. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 y 54 dice: porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando del cuerpo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Termino con esto. Nuestra victoria no está aquí en la tierra. Aquí en la tierra podemos vivir circunstancias adversas, críticas en nuestras vidas, y podemos decir: Señor, ¿dónde está el éxito? No, el éxito nuestro no está aquí. Todo lo que hagamos aquí en la tierra apenas es un trampolín para saltar a la eternidad. Cristo quiere algo más allá de lo que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Y saben, qué hermoso sería, ¿verdad?, que un día en la eternidad, cualquier día, pasen años, qué sé yo, podamos estar aquí en la eternidad saludándonos. Hola Juan, me alegra verte por estos lados. Que cada uno de nosotros podemos estar allá. Y ¿sabe? Allá no vamos a estar así en convitos, ni en rosquitas, ni en esas cosas. Nuestro oficio allá es adorar y glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por siempre. Ese va a ser nuestro trabajo allá. Entonces, les pregunto, ¿acaso su resurrección no trajo para nosotros principios de una vida victoriosa? Gloria a Dios. Termino con esto. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Y si tú estás creyendo esta palabra que hoy se está predicando en este lugar, yo te invito a que te coloques de pie allí donde estás. Colócate sobre tus pies. Y mira lo que dice allí en Romanos 8, 35 al 39. La palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es la pregunta. La respuesta: ¿será la tribulación? ¿Será la angustia? ¿Será la persecución? ¿Será el hambre? ¿Será la desnudez? ¿Será el peligro o la espada? Dice, como está escrito, por causa de ti, o sea, por causa de Cristo, somos muertos todo el tiempo. ¿Cómo así? Porque la Biblia dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso al que vive. Levanta tus manos. Levanta tus manos y allí donde tú estás, solamente dile: gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque la resurrección culminó el plan de salvación aquí en la tierra y comenzó el plan de redención para la humanidad en los cielos. Gracias, Señor. Gracias por ese Cristo resucitado. Gracias por ese Cristo de poder. Gracias por ese Cristo que hoy está en medio de nosotros y que nos dice: yo soy tu ayudador, yo soy aquel que siempre estará contigo hasta el fin del mundo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos, porque la resurrección me garantiza a mí una vida victoriosa.
Hoy te doy muchas gracias, Cristo, por el poder de la resurrección. Gracias, Cristo, porque ni aún los discípulos, cuando tú les hablaste 3 días de esto, ellos creyeron. Ninguno se asomó a la tumba a ver si realmente se había cumplido tu palabra. Fueron las mujeres las que se dieron cuenta de este hecho. Yo te doy gracias, Dios, por esas mujeres que diligentemente fueron a preparar el cuerpo, pero tampoco sabían que habías resucitado. Gracias, Dios, porque su resurrección garantiza la nuestra. Porque su resurrección garantiza que todas las promesas tuyas son en el sí y en el amén. Gracias, Dios. Hoy, aquí reunidos como hijos tuyos, como pertenecientes a la universal iglesia de Dios, te damos gracias. Gracias porque partiste la historia en 2 y nos dijiste: aquí donde yo estoy cuando subiste a los cielos, ustedes también estarán. Un día, Señor, estaremos allí en la eternidad contigo y será el clímax de nuestra victoria aquí en la tierra. Gracias por cada casa que está aquí representada, Señor. Bendigo cada hogar que está aquí presente. Bendigo, Señor, a cada familia. Y bendigo a cada persona que aún, Señor, no ha entrado en este plan y que pertenece a nuestras familias. En el nombre de Jesús, clamamos por ellos y te pedimos que así como te mostraste un día nuestras vidas, te muestres a ellos para que también ellos crean en ese Dios vivo, en ese Cristo glorificado, en ese Cristo victorioso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Acuerda.